Encuentra la curvatura y el radio del círculo de curvatura de f de x es igual a 5 logaritmos naturales de 3x en x es igual a 2. Porque estamos dando el curva en dos dimensiones en función de x. Usaremos la curvatura fórmula que se muestra aquí en la esquina inferior derecha de la página. Recuerde que la curvatura en un punto mide qué tan bruscamente se dobla la curva o qué tan rápido cambia de dirección, lo que significa que cuanto más bruscamente se dobla una curva y más rápido cambia la dirección, cuanto mayor sea el valor de la curvatura. La curvatura de una línea es 0. La curvatura de un círculo es 1 dividido por el radio del círculo, y la curvatura es igual al recíproco del valor del radio del círculo de curvatura. Echemos un vistazo a una animación. En este gráfico tenemos a la función f de x gráfica en negro, y este círculo azul es el círculo de curvatura en el punto en el que el círculo es tangente a la curva. A medida que animamos el círculo de curvatura, observe que el círculo se hace más pequeño cuando el gráfico gira más bruscamente o cambia más de dirección. Rápidamente, como vemos aquí. Observe que, a medida que nos acercamos a la curva o doblez del gráfico, el círculo de curvatura se hace más pequeño, y la base del círculo de curvatura y la curvatura son recíprocos entre sí. Así que cuando el radio del círculo de curvatura es pequeño, el valor de la curvatura es grande. Así que aquí tenemos un pequeño círculo de curvatura, lo que indica que la curvatura es grande, porque el radio y del círculo de curvatura es pequeño. Y ahora sigamos adelante y anime el círculo de curvatura a lo largo del gráfico. De nuevo, podemos ver cómo el círculo de curvatura cambia de tamaño a medida que cambia la curva, y se bate más despacio o más rápido. Así que, una vez más, lo que hay que recordar aquí es cuando el círculo de la curvatura es pequeña, el radio del círculo de curvatura es pequeño y, por lo tanto, la curvatura es grande, porque la curvatura es un recíproco del radio del círculo de curvatura. Bien, volviendo a nuestro problema, determinemos ahora la curvatura. Empezamos por determinar la primera y la segunda derivada de la función dada, y luego evaluamos las que en x son iguales a 2. Observe si está en la derivada necesitamos aplicar la cadena. Regla f, la prima de x es igual a 5 por 1 dividido por una derivada de 3x veces e de 3x, que es 3. Simplificando la notificación de 3, simplifica f' de x igual a 5 dividido por x, que define f como número primo doble. O la segunda derivada. Tenemos que escribir como 5x la potencia de menos 1, y ahora determinamos la segunda derivada, que es igual a una derivada de 5x a menos f. Doble primo de x es igual a 5 multiplicado por menos 1 multiplicado por la potencia de salida menos 2. Simplificando tenemos el negativo 5 dividido por x al cuadrado. Y ahora los evaluaremos derivadas en x son iguales a 2f'. Primo de 2 es igual a 5 mitades, f doble primo de 2 es igual a menos 5 cuartos. Y ahora podemos determinar la curvatura en x es igual a 2. La curvatura k es igual a valor absoluto de f doble primo de 2 divididos por 3 mitades, potencia de la suma de 1, y el cuadrado de f' de 2. Y ahora estamos en 5 mitades para f' de 2. Y menos 5 cuartos para f doble primo de 2. Y ahora necesitamos simplificar. Por supuesto, el valor absoluto de menos 5 cuartos es 5 cuartos en el denominador. El cuadrado de las 5 mitades es 25 cuartos. 1 más 25 cuartos es igual a 29 cuartos, indicando que tenemos 5 cuartos divididos por 29 cuartos. Aumenta la potencia de las 3 mitades. Porque 3 mitades es igual a 1 más la mitad. Podemos escribir 29 a la potencia de las 3 mitades como 29 veces la raíz cuadrada de 29, y podemos escribir 4 a las 3 mitades como 4 veces raíz cuadrada de 4. Y por supuesto, raíz cuadrada 4 es igual a 2 4, raíz cuadrada de 2 es igual a 8. A partir de aquí dividiendo por a la fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Podemos escribir esto como 5 cuarta vez 8 veces 29 raíces cuadradas 29. Aviso. Aquí tenemos un punto en común factor de 4, entre 4 y 8, 1 4 y 4, 2 4 y 8 multiplicándose. Tenemos la curvatura igual a 10 dividida por 29 raíces cuadradas 29. Así que esa es la curvatura y, por lo tanto, el submarino listo el círculo de curvatura es igual al recíproco de este valor. Lo que nos da 29 cuadrados raíz, 29 dividido por 10. Antes de continuar, veamos el círculo de curvatura de la función dada. Si x es igual a 2, tenemos f. Fx es igual a 5 logaritmos naturales. Injerto de 13x en negro.
Este círculo azul es el círculo de curvatura en x es igual a 2. Hemos encontrado el radio de este círculo, y la curvatura es igual al recíproco de este radio. Espero que te haya resultado útil.